Estimados hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el nombre de Cristo Jesús. Me da mucho gusto saludarles una vez más en este medio, en este espacio del distrito número 6, en el cual, como cada miércoles, este día estaremos revisando, con el favor de Dios, un estudio bíblico acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en esta ocasión, el tema que vamos a revisar, que es la secuencia lógica de la semana anterior, es el que concierne al capítulo 8 de Romanos, pero de manera particular ahora enfocados en los versos 1 y 2. Romanos capítulo 8, verso 1 y verso 2, y el título de la reflexión es Viviendo sin condenación. Dice así el texto bíblico de Romanos 8, versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a repetir nuevamente esta cita, que es la cita base. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Muchos cristianos malinterpretan la forma en la que Dios actúa cuando pecamos. Como resultado, muchas personas evitan a Dios por temor y encuentran difícil estar cerca de Él la mayor parte del tiempo. En este estudio bíblico vamos a abordar 4 preguntas que yo espero de todo corazón puedan ser preguntas esclarecedoras acerca de la relación que Dios tiene con nosotros cuando nosotros cometemos pecado, siendo cristianos, siendo creyentes. Las preguntas que vamos a abordar en este estudio bíblico son las siguientes. 1, ¿qué es condenación? 2, ¿cómo responde Dios cuando un cristiano peca? 3, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Y la cuarta pregunta, ¿qué debe hacer un creyente, un cristiano, cuando peca? Y vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es condenación? Y bueno, sin adentrarme en alguna definición como muy teológica, hermanos, quiero mencionar que uno de los efectos de la condenación tiene que ver con sentirse culpables. Cuando alguien sabe que hizo algo malo y entonces se siente culpable y es que es condenado por eso. Te atraparon con las manos en la masa y te sientes culpable. Otra característica de la condenación tiene que ver el hecho de sentir temor. En muchas ocasiones este temor es al castigo porque sabemos que hemos hecho algo que está mal y sabemos que estamos condenados. En muchas ocasiones también tiene que ver con un sentimiento de autorrechazo. Y quiero decirles, hermanos, que definitivamente Dios no desea que los creyentes vivamos con sentimientos de condenación. Dios no desea que nosotros vivamos con sentimientos de condenación. Y esto nos lleva, hermanos, a la siguiente pregunta. ¿Cómo responde Dios
cuando peco? ¿Cuál es la actitud, el posicionamiento de Dios cuando un creyente peca? Y quiero compartir con ustedes tres puntos, hermanos, respecto a la respuesta de Dios cuando nosotros pecamos. Lo primero lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este es un pasaje muy hermoso, hermanos, que nos permite entender que Dios no nos rechaza cuando nosotros pecamos. Dios no me rechaza cuando nosotros pecamos. Él dice, todo aquel que viene a mí y que ha sido dado a mí por mi Padre, yo no le echo fuera. Es decir, yo no lo rechazo. ¿Por qué razón, hermanos, Dios no nos rechaza? En Romanos capítulo 9, verso 15, la palabra de Dios ahonda sobre este punto y menciona lo siguiente: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el apóstol Pablo, cuando escribió esto en la carta a los romanos, estaba haciendo alusión a un texto del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 33, verso 19, que dice lo siguiente: y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, dijo Dios a Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo es que el amor de Dios es un amor incondicional. La misericordia que Dios otorga es una misericordia incondicional. Él va a tener misericordia y tiene misericordia no de quien tiene méritos, sino de quien Él decide en su sabiduría, en su gran amor, tener clemencia y tener misericordia. Algo maravilloso que nos enseña el Evangelio, hermanos, es que Dios nos acepta, pero la aceptación de Dios no se basa en nuestro desempeño, no tiene que ver con nuestros méritos. La misma carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, pero ahora en el verso 16, dice lo siguiente: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nuestros méritos, hermanos. Nuestra aceptación, hermanos, o más bien la aceptación de Dios, está basada en nuestra posición en Cristo Jesús. Así que es importante entender esto, hermanos. Cuando nosotros pecamos, Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza. Él tiene misericordia de nosotros. Pero también una verdad muy importante de la palabra de Dios es que Dios no nos rechaza cuando somos inconsistentes o porque somos inconsistentes. Esto significa que Dios es paciente con usted y conmigo, que Dios entiende y al mismo tiempo comprende nuestra lucha contra el pecado. Y de antemano sabe que nosotros habremos de pecar. Sabe que somos inconsistentes. El Salmo número 103, verso 13. Salmo número 103,
verso 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es decir, Él nos hizo y conoce nuestras debilidades y nuestras luchas. Él es un Padre que tiene compasión. Y el salmista utiliza el ejemplo de nuestra actitud hacia nuestros hijos, hermanos. Lo que el salmista está diciendo es, todos aquellos que somos padres, hemos tenido la experiencia de que nuestros hijos empiezan a hablar cuando son pequeños, empiezan a caminar siendo muy pequeños, pero cuando empiezan a hablar no hablan bien todavía. Cuando empiezan a caminar no caminan muy bien, tienen caídas, se caen, no pueden avanzar solos. Y bueno, pues lamentablemente hay ejemplos de padres poco amorosos que tratan mal a sus hijos. Pero un padre amoroso no le diría a su hijo o a su hija que está empezando a caminar y que se está cayendo, te voy a castigar y te voy a encerrar porque no caminas bien. O te voy a dejar de dar de comer porque no sabes hablar bien todavía y no pronuncias bien las palabras. No, generalmente somos comprensivos. Sabemos que para que los hijos empiecen a caminar, para que empiecen a hablar, pues todo esto va a llevar un proceso, ¿no? Y a esto es a lo que se refiere Dios. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, se compadece Jehová de los que le temen, ¿verdad? A los hijos que empiezan a caminar, no les pegamos porque se caen. Y no lo hacemos porque son bebés aprendiendo a caminar. Pero también, hermanos, es importante que nosotros podamos reconocer una gran verdad. Dios no se sorprende cuando somos inconsistentes. Dios no le sorprende. Él conoce nuestra vida. Él sabe que somos carne, que somos inconsistentes. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16, dice también lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta verdad me permite venir a Dios cada vez que peco, en lugar de huir de Él. Porque en Cristo Jesús, hermanos, tenemos un sacerdote, tenemos alguien que intercede por nosotros, es decir, alguien que nos defiende, alguien que todo el tiempo está hablándole al Padre para que nos ayude y rogándole. Y dice la Escritura que Él se puede compadecer de nosotros, que Él nos comprende. Todos podemos acercarnos a un Dios así, hermanos. Por eso la Biblia nos dice, acerquémonos. Cuando fallamos, hermanos, nuestra principal motivación o nuestra principal reacción a veces es alejarnos de Dios. Pero la Biblia dice, acerquémonos y hagámoslo con confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no me rechaza cuando soy inconsistente. Y a continuación, hermanos, voy a mencionar un punto que puede sonar muy sorprendente, pero Dios no me castiga cuando peco. Voy a aclarar este punto un poco más adelante. El castigo es diferente a la disciplina. Y voy a argumentar con ustedes por qué Dios disciplina. Porque Dios sí disciplina. Pero Dios no me castiga cuando peco. ¿Por qué?
Pues porque la Biblia enseña que Jesucristo sufrió el castigo por todos mis pecados. El castigo por los pecados que ya cometí, pero también por aquellos que habré de cometer. Él ya pagó por todos esos pecados. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre él. Así que, hermanos, un cristiano cuando comete pecado no es castigado por Dios, sino disciplinado por Dios. Hay una diferencia entre disciplina y castigo. Bueno, Romanos capítulo 5, verso 8, nos dice que por causa de un hombre se causó este gran problema que es el pecado, pero otro hombre, Jesús, fue quien trajo la solución. Romanos 5:18 dice que así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Sí? Y la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 18, también dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Bueno, castigo, hermanos, podemos decir que es pagar por el pasado. Y disciplina es una muestra del amor de Dios para con sus hijos. El castigo tiene que ver con un pago. La disciplina tiene que ver con un acto de amor de parte de Dios, con una acción de amor de parte de Dios. Así que bueno, vamos a ver esta cuestión de la disciplina más adelante, pero Dios no me castiga. No es un castigo lo que recibo de Dios. ¿Y qué sucede cuando un cristiano peca? La realidad, hermanos, es que para todos aquellos que conocemos al Señor sabemos que es evidente que cada vez que un cristiano peca, su potencial es reducido. Pero esta pregunta es muy interesante porque si cuando uno peca, no soy condenado y Dios no me rechaza y Dios no se impacienta conmigo, pues entonces es muy válida la pregunta de qué sucede cuando peco. La Biblia nos enseña, hermanos, que hay por lo menos 6 cosas que suceden cuando un creyente peca. La primera, hermanos, es que viene lo que podemos llamar la convicción de parte de Dios. Y quiero hacer una diferencia, mis hermanos, entre convicción y condenación. Porque hablar de convicción, hermanos, es algo que Dios hace en nuestra vida. Dios me hace consciente de mi pecado. Y como ejemplo quiero mencionar aquel capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicarle a miles de personas en aquella fiesta del Pentecostés en Jerusalén, y empieza a hablarles de Jesús y a predicarles acerca del Evangelio. Y entonces estas personas en su corazón recibieron una convicción de parte de Dios. Hechos 2:37 dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Muchos de nosotros quizá en algún momento hemos escuchado un sermón que nos ha desafiado, que hemos sentido que es para nosotros y que ese sermón caló hondo en nuestra vida. Y entonces reflexionamos y sabemos
que tenemos que hacer algo y que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Una forma de volver en sí, ¿verdad? Y eso es la convicción de Dios, hermanos. La convicción es, no soy bueno, nunca lo seré, pero puedo entregar mi vida al Señor y Él puede hacer que mi vida cambie. Quiero ser diferente. Voy a pedirle a Dios que obre en mi vida. Ese es el primer punto, hermanos. El segundo, hermanos, que bueno, en los números está ahí medio raro, pero es el segundo, hermanos, es que el pecado daña a otras personas a nuestro alrededor. Esto es algo que sí sucede cuando un creyente peca. El pecado daña a otras personas a nuestro alrededor. Especialmente, hermanos, a los más cercanos a nosotros. Mis pecados lastiman a mi esposa, a mis hijos. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, la Biblia dice que David cometió un pecado delante de Dios al censar al pueblo de Israel. Y algo que es muy interesante y digno de resaltar es que las consecuencias del pecado de David, en ese caso en particular, no afectaron solamente a David y no afectaron solamente a la familia de David, sino también toda la nación sufrió consecuencias, hermanos. Así que esto es algo que sí sucede y que debemos tener en cuenta. El pecado daña a otras personas a nuestro alrededor. No hay un pecado, hermanos, que no dañe nuestra vida y que no dañe a las personas a nuestro alrededor. La tercera consecuencia, hermanos, es que el pecado daña y destruye nuestra felicidad. Hermanos, cada pecado cometido tiene un efecto dañino. Los efectos pueden ser físicos, pero también emocionales y, por supuesto, espirituales. Le invito a que escuche conmigo lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. La palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La ley de la siembra y la cosecha. Dice la Biblia nuevamente, todo lo que el hombre, fíjense, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Cada pecado, hermanos, tiene una consecuencia. Y es cierto, hermanos, que Dios nos ha dado su gracia, pero también Dios nos está diciendo que la gracia no exime las consecuencias naturales de nuestros errores. Hermanos, yo podría hoy emborracharme y estando totalmente ebrio, tomar el automóvil y ponerme en camino y manejar en la irme a carretera y matarme, hermanos. Y Dios lo permitiría. Podría empezar a partir de hoy a fumar, hermanos, y con el paso del tiempo provocar cáncer en los pulmones, o volverme un alcohólico y dañar mi hígado. Y también Dios lo permitiría, hermanos. ¿Sí me explico? La realidad es que todo tiene una consecuencia en la vida, hermanos, bueno o malo. Y tenemos que entender que no es un juicio, son las consecuencias. Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano siembra, eso es lo que va a cosechar, hermanos. Así que tenemos que entender esto, el pecado daña y destruye nuestra felicidad. Otro efecto, hermanos,
otra consecuencia del pecado, hermanos, es que la comunión con Dios se rompe. Y tenemos que hacer diferencia en algunos conceptos en los cuales podríamos confundirnos. No es lo mismo hablar de tener una relación con Dios a tener comunión con Dios. Y tampoco es lo mismo hablar de que somos aprobados delante de Dios a que Dios, a que Dios nos acepta. Primera carta de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 1, dice el verso 6. Bueno, me parece apropiado mejor leer casi todo el capítulo 1, ¿no? La primera carta de Juan en el capítulo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión con nosotros es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es diferente tener una relación con Dios a tener comunión con Dios. La relación tiene que ver, hermanos, con el hecho de quién soy delante de Dios. Somos hijos de Dios. Pero la comunión, hermanos, tiene que ver con tener una unidad, hermanos, de estar cercano a Dios. Cuando nosotros pecamos, definitivamente la relación no es rota, pero la comunión sí. Saben que hay casos, muchos casos, por ejemplo, de padres y de hijos que tienen muchos años que ya no se hablan. Y la relación existe, siguen siendo padres e hijos, pero no hay comunión. Como padres podemos en un momento determinado reprobar el estilo de vida de nuestros hijos a tal punto de ya no tener comunión con ellos. Ahora, aprobación y aceptación también es algo diferente, hermanos. Uno puede aceptar a una persona con un estilo de vida pecaminoso, pero eso no significa que también aprobamos el estilo de vida. En muchas ocasiones, como pastor, he expresado esto a las congregaciones en donde he podido servir. Yo no necesito como pastor aprobar el estilo de vida de todos para desear que todos estén en la iglesia. Puedo aceptar a todos y prefiero que todos estén en la iglesia, pero no significa una aprobación. Con Dios es igual, hermanos. Dios nos acepta. Dios acepta al homosexual, Dios acepta al alcohólico, Dios acepta al mentiroso, Dios acepta al chismoso, Dios acepta al envidioso,
Dios acepta el que comete muchos pecados, pero tenemos que hacer distinción en que sí los acepta o sí nos acepta Dios, pero no significa que Dios aprueba. Esto es diferente, hermanos. Y los versos 6 y 7 que leí lo dicen claramente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es otra consecuencia de pecar, hermanos. Se rompe la comunión con Dios. Otra consecuencia es que la utilidad de un creyente ante Dios es limitada cuando nosotros estamos en una franca actitud de pecado, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Si desea ver fruto en su vida, tiene que estar en sintonía con el Señor. Es decir, tenemos que estar en armonía con Dios. Y como última consecuencia, hermanos, el pecado trae una disciplina amorosa de parte de Dios. Hebreos, en el capítulo 12, verso 5, dice lo siguiente. Hebreos 12 y verso 5. Y ya habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Recordamos lo que en un principio dije: Dios ya no nos castiga, porque el castigo de nuestros pecados ya lo vivió Cristo. Pero Dios, hermanos, sí nos disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor y no desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre castigo y disciplina? Castigo, hermanos, es pagar por lo incorrecto. Y el enfoque es el pasado. Vas a pagar por lo que tú hiciste. Pero la disciplina es una corrección, hermanos, con el propósito de promover el crecimiento, la restauración. Y en la disciplina el enfoque no es el pasado. En la disciplina el enfoque es el futuro, que haya una restauración para poder servir a Dios. Y definitivamente, hermanos, una consecuencia del pecado es que Dios a sus hijos les disciplina. Vamos a la última pregunta, hermanos, en la que considero que la palabra aterriza este tema de una manera muy hermosa, muy clara. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando peca? ¿Qué debemos hacer como cristianos cuando pecamos? Todos pecamos, dice la Biblia. ¿Cómo debemos de tratar con el pecado en nuestra vida? Y lo primero, hermanos, es arrepentirse. La Biblia nos dice que tenemos que arrepentirnos y debemos recordar, hermanos, que tenemos a Jesucristo en nuestra defensa. La primera carta de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, recordemos que Dios dice que no pequemos. Lo mejor es no pecar, hermanos. Os escribo esto para que no pequéis. Eso es lo mejor. Pero cuando pecamos,
además de arrepentirnos, tenemos que recordar esta verdad, hermanos. Tenemos a Jesucristo en nuestra defensa cuando estamos arrepentidos. El segundo punto, hermanos, es que debemos de confesarlo delante de Dios. Primera carta de Juan 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiéselo ante Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, creemos que la confesión es importante, pero no ante un hombre, sino ante Dios. Y en oración nosotros podemos decirles, Dios, hoy me equivoqué, traté mal a mis hijos, hablé mal con mi esposa, Dios, hoy fui pésimo con esta persona con quien estaba yo dialogando, y tenemos que confesarlo ante Dios, hermanos, y tenemos que rogar a Dios por su perdón. En muchas ocasiones nos equivocamos, hermanos, en este punto porque sustituimos el confesar a Dios con tratar de negociar. Tratar de negociar es, Señor, si tú me ayudas en esto, entonces ya nunca más voy a volver a cometer este pecado. Ya nunca más lo voy a volver a hacer, pero te pido que tú me ayudes y me des esto otro, ¿no? Eso no es correcto, hermanos. Menos querer sobornar a Dios, ¿no? Mucho menos querer sobornar a Dios. Solo admítalo, solo confiese delante de Dios su pecado. Sea honesto delante de Dios. Y el tercer punto, hermanos, es un punto que pareciera fácil, en la práctica no lo es tanto porque es aceptar el perdón, pero también perdonarse uno mismo. Aceptar el perdón y perdonarse uno mismo. Primera carta de Juan 3, versos 19 y 20 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y Dios quiere, hermanos, que podamos descansar en su propia presencia. Él sabe todas las cosas. Si Él nos puede perdonar, entonces nosotros también debemos de perdonarnos. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando peca, hermanos? Estar en Cristo. Dios nos motiva a sus hijos, pero Dios, hermanos, para motivarnos, no utiliza el temor, ni la manipulación, ni la culpa, ni el miedo al castigo, porque la Biblia dice que Dios es amor. Así que Dios nos responde por amor. ¿Porque lo merecemos? No. Nos responde con amor porque estamos en Cristo. Recuerda lo que dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Para que Dios rechace a alguien que está en Cristo, literalmente tendría que rechazar primero a Cristo, y eso no sucederá. Y esas son las buenas nuevas de la no condenación para el que está en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.